utilizar una dosis muy bajita. O sea, dosis bajas prácticamente no tienen efecto diurético, ¿sí? O sea que no lo estoy utilizando en el tratamiento de la hipertensión para reducir la absorción, ¿sí? La retención de sodio y agua, sino que lo estoy utilizando por el efecto vasodilatador que ustedes recién venían mencionando, y de esa manera reduce la resistencia periférica. ¿Y el resto de los diuréticos entonces me servirían para el tratamiento de la hipertensión? Pregunto. ¿Lisina? En este caso, si estábamos hablando de que se generaría hipovolemia y que activaría el sistema nervioso simpático, en ese caso no. Principalmente usamos las tiazidas a dosis baja y después se combinan con otros, pero no diuréticos. Pero está bien, pero ¿por qué? No me quedó claro por qué no. ¿Por qué no? Porque estaríamos utilizando más un efecto diurético de eliminación de sodio de agua, generando hipovolemia, y activando los sistemas compensatorios del sistema nervioso simpático, con mayor vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. Bien, perfecto, sí. Digo esto también y lo recalco y lo aclaro porque muchas veces en las guardias, o antiguamente se hacía con más frecuencia, el paciente caía hipertenso y le daban un diurético, ¿sí? Un diurético de asa, como la furosemida, está bien. Sí, le va a bajar la tensión arterial, pero no sirve bajar la tensión arterial en forma abrupta, ¿sí? Lo importante es progresivo y sostenido, ¿sí? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, está bien, le bajo la presión, le tomo, le da 110 y lo mando a la casa, en los 2 segundos está otra vez hipertenso, el tipo no sirve, ¿sí? Sí, también hablaba de esos pacientes de generar una hipovolemia, digamos, transitoria y muy rápida, que le genera, digamos, a nivel central, mucha más respuesta, y cuando el paciente vuelve a su presión arterial basal, porque ellos tienen el setup hacia arriba, generas más complicaciones. Exacto. Sí, aparte, una caída muy abrupta de la tensión arterial también puede producir hipoflujo cerebral, ¿sí? Con la aparición de ACV isquémico, que de hecho hay algunos grupos que se ha demostrado que generan eso, con lo cual, si bien son vasodilatadores, si producen esa hipotensión tan abrupta y tienen aumentado el riesgo de ACV, pues entonces no me van a servir. Claramente los debería desestimar, ¿sí? Porque es peor el remedio que la enfermedad. Por eso digo, no siempre es bajar los valores de tensión arterial, sí, es descender los valores de tensión arterial, pero progresivo y sostenido en las 24 horas, ¿sí? Bien, ¿qué otro grupo podríamos pensar dentro del esquema fisiopatológico? Recién entonces mencionamos diuréticos, tiazídicos, pero haciendo la salvedad, que serían no buscando el efecto diurético, sino el efecto vasodilatador que tienen las tiazidas, modificando la resistencia vascular periférica. Y eso lo logran a dosis bajas prácticamente sin tener efecto diurético o modificar la retención de sodio y agua. ¿Está? Bien, ¿qué otro grupo podríamos plantear dentro de este esquema fisiopatológico? Aileen. Los beta bloqueantes o los bloqueadores de los canales de calcio. Bien, ¿cómo actuarían? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿De cuál? De cualquiera de los dos. El de los, por ejemplo, el de los bloqueadores de los canales de calcio bloquean los canales lentos de calcio, entonces en el músculo vascular van a producir vasodilatación, y después en el tejido, en el corazón, hay algunos que van a obtener efectos inotrópicos negativos, también van a disminuir el automatismo y van a disminuir la conducción por inhibición del nodo auriculoventricular. Y bueno, más que nada los mecanismos de acción serían esos. Lo que pasa es que después hay familias, hay clasificaciones. Bien, o sea, tendríamos por un lado los bloqueantes cálcicos, los podríamos dividir en dos grandes grupos, las dihidropiridinas, que van a ser las que tienen fundamentalmente la acción a nivel de los canales de calcio, a nivel del músculo lisovascular, generando el impacto sobre la resistencia vascular periférica, como la nifedipina de acción prolongada, la amlodipina, ¿sí?
Y después tenemos los otros, los no dihidropiridínicos, donde van a tener mayor afinidad por los canales de calcio a nivel del sistema de conducción y músculo cardíaco, teniendo mayor acción sobre la modificación de la contractilidad, o sea, el inotropismo, y la velocidad de conducción, como decía recién la compañera. Todos van a tener un impacto sobre la hipertensión arterial, porque si vemos en el esquema, pasa que nosotros en este caso, si lo que vamos a tratar es solamente hipertensión arterial, probablemente nos quedemos más con los que tienen mayor afinidad por los canales de calcio a nivel del músculo lisovascular para reducir la resistencia periférica, ¿sí? Los otros tal vez tengan alguna utilidad en alguna otra patología asociada a hipertensión, ¿sí? Por lo que mencionábamos antes, ¿sí? Porque si la fisiopatología tiene más que ver con esto, probablemente optemos por eso, ¿sí? Y los bloqueantes los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes van a bloquear los receptores beta, tenemos los selectivos o los no selectivos, y para la hipertensión lo mejor es los selectivos beta 1, porque si también bloqueamos el beta 2, vamos a tener efectos no deseados, como por ejemplo inhibir la vasodilatación de vasos periféricos y que da el tono simpático de alfa 1. Podemos tener broncoconstricción, problemas con los hidratos de carbono, o sea, con la glucemia, etc. Entonces, los mejores son los selectivos beta 1, que van a inhibir, van a producir efectos negativos del inotropismo y cronotropismo y de la conducción. Bien. Y probablemente los beta bloqueantes también sean de mucha utilidad por ahí cuando hay hipertensión asociada a alguna otra patología. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, como el gasto cardíaco puede estar disminuido, va a haber descarga simpática, ¿sí? Para intentar compensar esa calidad del gasto. Entonces, en esas situaciones podríamos, con los beta bloqueantes, lograr doble efecto, ¿sí? Reducir la tensión arterial y además inhibir el remodelamiento. Eso lo vamos a ver después. Bien, ¿y algún otro grupo que podamos plantear acá? Profe, consulta, porque yo me quedé con las tiacidas. ¿Hay Ajá. alguna razón, o sea, de unión al receptor, o por qué es que a dosis bajas nada más, o sea, es que preferentemente activa los canales de potasio, o sea, va a tener ese efecto vasodilatador que decíamos? Hay muchas cosas que no están del todo claras, pero sí probablemente tenga que ver con la afinidad. ¿Sí? Vieron que a mayor afinidad, con menor dosis, se une más, y cuando a medida que uno va a aumentar, y es lo mismo que pasa con los beta bloqueantes. Si bien tenemos los beta bloqueantes, los selectivos y los no selectivos, la selectividad es cuantitativa. Si yo aumento la dosis, iba a perder esa selectividad por el beta 1, y puede que bloquee los otros también, ¿sí? Y eso depende de la selectividad, de la afinidad, ¿sí? Hay gente que se le salió el coso. Igual Hay algunos compañeros que están sin luz. Bien, eso que estaba diciendo Ariel podría ser también por el tema de la compensación a largo plazo. ¿La compensación a largo plazo de qué? De las tiacidas, porque leía por ahí que en la compensación a largo plazo, al aumentar la diuresis, disminuye el volumen sanguíneo y esto va a disminuir el gasto cardíaco. Pero a largo plazo esto es sensado, o sea, por el riñón se estimula el sistema renina-angiotensina y eso estimula la reabsorción de sodio, entonces como que el volumen sanguíneo vuelve al anterior y queda entonces nada más que el efecto vasodilatador. Puede ser. Hay muchas cosas que todavía son medio inciertas en relación a eso, ¿vieron? O sea, cuál es el mecanismo, o aparentemente favorecería el movimiento de sodio a nivel celular, y eso a la larga terminaría teniendo repercusión sobre el calcio, y eso tendría el efecto vasodilatador. Hasta donde yo había leído no está del todo claro. Lo que sí es cierto es que producen efecto vasodilatador y probablemente tenga que ver con eso que mencionan ustedes. ¿Sí? Bien, bueno, un poco así es como tendríamos que plantearnos, digamos, o sea, definir hipertensión, conocer la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Y en función de eso,
bueno, y conociendo el esquema fisiopatológico, en función de eso, plantearnos nuestros objetivos terapéuticos y posibles esquemas de tratamiento o de grupos farmacológicos. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos terapéuticos? Disminuir la resistencia vascular. Bien, o sea, sería disminuir la resistencia vascular periférica y, bueno, la manera de objetivar eso sería con la toma de tensión arterial logrando valores menores a 140/90, salvo que sea un diabético o un paciente con ya con daño renal, independientemente de la causa, sea una glomerulonefritis, una nefropatía diabética o lo que fuera, que por ahí los valores van a ser un poquito más bajos, ¿sí? 135, 80, 85, ¿sí? Pero si no, podríamos plantear como un valor 140/90, pero con eso nosotros lo vamos a objetivar, ¿sí? Pero nosotros también dijimos que había, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los diuréticos, sí, yo le voy a forzar la diuresis y le va a bajar la tensión arterial, pero ¿me va a servir el diurético? Y no, porque a la larga no me va a bajar los valores de tensión arterial, pero a la larga no va a tener salvo las tiacidas, con esa excepción que mencionamos, pero a la larga no va a tener un impacto sobre la morbimortalidad de la enfermedad. Yo lo que tengo que evaluar acá para cada grupo farmacológico es conocer la eficacia clínica, que para la mayoría de las patologías cardiovasculares hay datos, hay evidencia científica que ya ha demostrado que determinados grupos van a tener un impacto en modificar la evolución natural de la enfermedad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Si tiene beneficios en modificar la evolución natural de la enfermedad. ¿De qué estamos hablando ahí? Tiene que ver con eso, profe, que usted decía que hay algunos que, por ejemplo, modifican la hipertrofia del ventrículo, entonces ahí estarías modificando la evolución natural de la enfermedad, que empeore a un cuadro. Bien, pero ¿y qué sería eso? Que haya menos incidencia de que sufra, por ejemplo, el infarto coronario o el ACV o las complicaciones por la hipertensión. ¿El efecto puede ser el efecto terapéutico? No. ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que tenemos que analizar de cada grupo? ¿Cómo disminuir la seguridad efectos del también fármaco? beneficiosos, de acuerdo también a la patología que tenga el paciente. Si, no sé, un paciente con diabetes, disminuir la progresión de la microangiopatía o de la Bien, ¿y presencia qué es eso? de ¿Qué hiperoliemia, es eso? los factores de riesgo. ¿Prevenir complicaciones? ¿O Sí. prevenir que evolucione naturalmente a una nefropatía diabética, por ejemplo? La Está eficacia del bien, pero fármaco científicamente, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué dato es ese? Si modifica la evolución natural de la enfermedad. Está demostrado que modifica la evolución natural de la enfermedad. La eficacia clínica, chicos. Si yo tengo un grupo de fármacos que me modifica la tensión arterial, pero no me modifica la evolución natural de la enfermedad, salvo en determinadas, digamos, en las situaciones donde ya está demostrado, yo tengo que ir por eso, ¿sí? Va a haber situaciones clínicas que por ahí no tengamos esos datos. Pero eso es la eficacia clínica, ¿sí? Cuando con un tratamiento, independientemente cuál sea, ¿sí? Porque puede ser quirúrgico, farmacológico o higiénico-dietético, yo tengo posibilidad de modificar la evolución natural de la enfermedad. Para la mayoría de las enfermedades cardiovasculares hay diversos estudios, ¿sí? La mayoría son ensayos clínicos controlados que demuestran que si yo tengo dos grupos, un grupo de hipertensos, ¿sí? a los cuales los someto al tratamiento, por ejemplo, con el grupo de diuréticos, y a otro los someto hoy en día no podemos dejarlo sin tratamiento, deberíamos comparar dos grupos, ¿sí? Tratamiento con un grupo de diuréticos a dosis bajas, tratamiento con, no sé, bloqueantes cálcicos, dihidropiridinas, ¿sí? Bueno, entonces yo sigo en el tiempo, si los grupos fueron homogéneos, bien randomizados, son a doble ciego, no sabe ni el investigador ni el paciente qué es lo que está recibiendo, yo puedo seguirlos en el tiempo y después analizo las variables y veo de los dos grupos cuáles se infartaron menos, cuáles evolucionaron menos insuficiencia cardíaca, cuáles se internaron menos, cuáles tuvieron menos enfermedad vascular periférica, etc. ¿Sí? Entonces, si uno redujo, por poner números, ¿sí? un 10% y el otro redujo el 50%, ¿cuál será más eficaz? El que redujo el 50%. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí.
De eso se trata un poco, digamos, cuando analizamos o empezamos a pensar con esta modalidad, ¿sí?, del uso racional, ¿sí?, buscando datos de eficacia clínica que modifiquen la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Para la gran mayoría de los medicamentos antihipertensivos, todos reducen las complicaciones a largo plazo, ¿sí?, la mayoría. La excepción son algunos, como dijimos, por ejemplo, hay algunos bloqueantes cálcicos del tipo de las dihidropiridinas, que son de acción corta, que producen un descenso muy agudo de la tensión arterial, generando hipoflujo cerebral con mayor incidencia de ACV. Entonces, ¿logran mi objetivo de descender los valores de tensión arterial? Sí, pero aumentan la mortalidad. Entonces, ¿voy a usarlo? No. ¿Sí? No solamente me tengo que guiar o pensar que porque baja la tensión arterial tiene eficacia clínica, ¿sí? Pero bueno, digamos, los datos de la eficacia clínica surgen la mayoría surgen de los ensayos clínicos controlados, no es que lo digo yo, ¿sí? Hay evidencia sobre eso. Por eso es que hoy a cualquier paciente hipertenso y se merece que reciba lo que tiene evidencia científica que reduce las complicaciones a largo plazo o que va a reducir la mortalidad, ¿sí? Lo mismo para cardiopatía isquémica, lo mismo para insuficiencia cardíaca, ¿sí? No solamente de reducir los síntomas o reducir los valores de tensión arterial, sino que además tengan un impacto en modificar la evolución de la enfermedad, ¿sí? En este caso, el paciente hipertenso de reciente inicio prácticamente no tiene síntomas. Es como la diabetes, ¿sí? Los primeros años el paciente no va a tener síntomas. Probablemente comience con los síntomas cuando ya empiece con falla cardíaca. O sea, ya la complicación de la insuficiencia cardíaca apareció. Y entonces llegamos tarde, ¿sí? Y eso también lo tenemos que charlar con el paciente. No, porque yo no tengo síntomas. Y no los va a tener. Los va a tener cuando los tenga, va a ser tarde, ¿sí? Eso es lo que hay que explicarle, que va dañando los vasos, ¿sí?, con el tiempo. Que los daños no los vamos a ver ahora en lo inmediato, los vamos a ver a largo plazo. Y una vez que aparezcan, son irreversibles ya, ¿sí? Y cuando aparecen muchas de estas complicaciones generan dependencia. Y la dependencia, limitación funcional en las personas, ¿sí? Vamos a arrancar con los problemas de salud, a ver si lo podemos ir enfocando. Acá uno de los grupos que no mencionaron ustedes, pero que deberíamos analizarlo también en hipertensión arterial, ¿cuál se les pasó que no me mencionaron, que modifica la resistencia periférica? Los IECA y los Los ARA2. inhibidores, sí. Bien, los IECA y los ARA2, ¿sí? Los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de los receptores angiotensinados, ¿sí? Esos también van a tener un impacto sobre la resistencia periférica, logrando reducir los valores de tensión arterial y también reducen las complicaciones, ¿sí? No viene al caso que sepamos cuál reduce más o menos, después nosotros tenemos que ver, una vez que analicemos las generalidades de todos los grupos, tenemos que ver frente a qué paciente estamos, cuál es la situación clínica puntual, porque probablemente puede llegar a ser de primera elección las tiacidas, o los IECA, o el que fuera, pero tal vez si la situación clínica a la que tenemos que tratar tiene alguna comorbilidad, puede que un grupo se convierta de primera elección versus otro, ¿sí? Por eso siempre tenemos que ver el problema de salud. Analizamos generalidades de todos los grupos, y después vemos frente a qué paciente estamos, porque, por ejemplo, no sé, las tiacidas pueden ser de primera elección, pero si yo estoy con un paciente con una insuficiencia renal crónica, pues entonces las tiacidas dejarán de ser la primera elección, ¿sí? O estoy frente a un paciente diabético que aún no tiene registros altos de tensión arterial, pero sí tiene nefropatía. Bueno, entonces ahí los IECA probablemente se conviertan en mi primera opción. Tengo que ver frente a qué paciente estoy, ¿sí? Si estoy con una embarazada, ni IECA. Los IECA están contraindicados, ¿sí? Entonces tengo que ver frente a qué paciente estoy, porque puede variar, lo que es primera elección para uno puede dejar de serlo para otro. ¿Está? Eso no, las generalidades a veces hay que ver en qué contexto estamos, ¿sí? Bueno, Mariana Tramaglia, lee el primer problema, el ejercicio 1. Profe, ahí dijo ella que si la podía volver a aceptar porque se iba a cambiar de algo. Sí. Listo. Justo iba a Lo leo avisar de porque última. me volvió el internet y quería pasarme a la computadora. Si me podía aceptar, así me cambio. Ahí Y está, ahí ya te acepté. genial, gracias. Dale, ¿podés leer o no escuchaste? No. Bueno, ¿Lo Luciana, leo, profe? dale, cualquiera. Bien, me subo un poquito porque no lo tengo acá.
Tengo el resumen Vale, ahí impreso, está. pero no me imprimí. Ahí está. Irene tiene 65 años, es diagnosticada como hipertensa leve, riesgo cardiovascular bajo. Luego de 6 meses de seguimiento con medidas no farmacológicas, continúa con la hipertensión arterial. Se inicia el tratamiento con hidroclorotiazida, 12.5 miligramos día, y basándose en la fisiopatología de la hipertensión arterial, describe el mecanismo de acción del fármaco indicado, las principales variables hemodinámicas modificadas y los cambios adaptativos homeostáticos que genera. ¿Qué medidas no farmacológicas están indicadas en este paciente? Justifique... No, está bien, no lean todas las preguntas. Ok. Vean, ahora después las vamos viendo, van a surgir. Miren, fíjense. Esta, digamos, es la modalidad con la que deberíamos trabajar para cada uno de los grupos, ¿sí? Y planteamos allí las generalidades. Fíjense, estos son todos los grupos que, bueno, charlamos recién y que deberíamos analizar, ¿sí? IECA, ARA2, tiazida, bueno, en este caso tiazida. ¿Cuál sería el fármaco prototipo? Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Bien, ¿alguna otra conocen? La clortalidona, me parece. Clortalidona. Bien, la clortalidona, ¿sí? Son dos medicamentos antiguos ya, que súper accesible es el tratamiento, y con esto nuevo, digamos, han resurgido mucho con esto que ha surgido de la investigación de que las tiazidas utilizadas así en dosis bajas tienen este efecto vasodilatador, con lo cual se utilizan muchísimo para el tratamiento de la hipertensión, ¿sí? En estas dosis bajas, como decimos. Bueno, acá, cuando hablamos del perfil farmacológico, si bien no vamos a volver a analizar tiazidas, tenemos que saber cuál es el mecanismo por el cual tiene el efecto diurético. Pero acá, como estamos analizando hipertensión en perfil farmacológico de tiazidas, no me interesa tanto que actúe a nivel del cotransportador, a nivel del túbulo renal. Acá, ¿qué tendría que plantear yo como perfil farmacológico o mecanismo de acción? La vasodilatación. Bien, ¿cómo sería, Martín, la vasodilatación? ¿Cómo la explicarías? Bueno, más que nada, como estábamos hablando hoy, no me quedó muy claro el tema de que habían dos mecanismos, por lo que leí. Uno que había comentado mi compañero, que era en relación con un canal de potasio, y después había otro que había leído que es en relación con la anhidrasa carbónica. Básicamente, lo que realizaba era, el de la anhidrasa carbónica, era alterar el pH de las células musculares, y esto es como que se relacionaba con el tema de los canales, y de esta manera como que se producía una dilatación, una vasodilatación al músculo liso de las arterias. Y después, en lo que respecta al canal, básicamente lo que hacía era cerrar estos canales de potasio, que en último término iba a llevar a la disminución de la entrada de calcio, y iba a provocar una vasodilatación también. Bien, o sea, con reducción de la resistencia vascular periférica y descenso de los valores de tensión arterial, ¿está? Sí, perdón, interrumpo una vez más. Hay dos compañeras que también se le cortó el internet y ahora se volvieron a conectar, así las acepto. Bien, listo. Bien, y entonces, y en cuanto a la seguridad, así tenemos que analizar. Después vamos a ver que a igual eficacia, ¿sí? A igual seguridad, digamos, son los criterios que vamos a tener para optar por un grupo u otro, ¿sí? Bien. Tanto acá, la eficacia sería la eficacia clínica, esto es lo que charlábamos hoy, no solamente para reducir los valores de tensión arterial, sino que además las tiazidas, utilizadas así en dosis bajas, al igual que los IECA, que los ARA2 y que los beta bloqueantes y algunos bloqueantes cálcicos, reducen las complicaciones a largo plazo. O sea, voy a tratarlo al paciente hipertenso buscando que las complicaciones como los infartos o la insuficiencia cardíaca aparezcan lo más tardíamente o no aparezca directamente. ¿Está? Ese es mi objetivo de tratar al paciente hipertenso. Porque bajar los valores de presión arterial por bajarlo, no. Los quiero bajar porque sé que esos valores altos sostenidos en el tiempo van a llevar a la aparición de esas complicaciones. ¿Está? Bueno, y en cuanto a la seguridad, ¿qué podrían decir? Acá también los efectos adversos van a diferir utilizados a dosis diuréticas versus a dosis vasodilatadoras, ¿sí? Porque no es lo mismo. Porque gran parte de los efectos adversos de las tiazidas dependen del efecto diurético, ¿sí? Por intercambio iónico a nivel de los túbulos, ¿sí? Como la hiponatremia. ¿Qué pasa con el potasio? Disminuye, produce hipopotasemia. Bien. Creo que a su Y vez eso puede producir fibrilación ventricular. Bien, el tema del hipopotasemia. potasio
Bien, el tema del potasio no es algo menor en las enfermedades cardiovasculares porque tiene que ver mucho, está muy relacionado a la conducción, ¿sí? O al sistema de conducción cardíaco, con lo cual la hiper o la hipo puede dar trastornos de la repolarización y llevar a la aparición de arritmias, ¿sí? Entonces no es algo menor. Cuanto mayor sodio se elimine, mayor pérdida de potasio va a haber. En este caso prácticamente no va a haber gran pérdida de sodio porque no vamos a tener prácticamente el efecto diurético, ¿sí? Pero bueno, sería para tenerlo en cuenta. Y en relación con esa pérdida de potasio, ¿qué otra complicación puede aparecer? También relacionada con esa hipopotasemia, que no se va a ver en estos pacientes hipertensos utilizados a dosis baja. Les decía, se ve más o las vamos a volver a analizar cuando veamos diuréticos en insuficiencia cardíaca. Vamos a retomar sobre el tema tiacidas, así que van a tener que hacer. Alcalosis Lo de- metabólica puede ser. Lo de la arritmia ventricular. No, ya lo dijimos, en relación a la Ah. hipopotasemia. Muerte súbita. Alcalosis metabólica también no da. La hiperglucemia, que también está descrita, pero cuando utilizamos a dosis bajas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el potasio, a nivel de la célula beta pancreática, de alguna manera determinaba la liberación de insulina? Si Sí. hay hipopotasemia, ese aumento de potasio a nivel intracelular no va a poder despolarizar la célula beta y liberar insulina, ¿sí? Se cree que está en relación con eso. Pero bueno, al igual que la hiponatremia y todo lo demás, se ve con mucho más frecuencia a dosis diuréticas cuando utilizamos dosis más altas, ¿sí? Después cuando veamos en insuficiencia cardíaca vamos a retomar un poquito sobre esto. No quiero detenerme en esto y más vale vemos el resto de los grupos. Bueno, y en cuanto a las contraindicaciones, acá, digamos, deberíamos pesquisar contraindicaciones absolutas, o sea, situaciones clínicas en las cuales directamente no podríamos utilizar las tiacidas versus algunas situaciones donde tengamos que tener ciertos recaudos, como puede ser, como dijimos recién, el paciente diabético. No es que no lo podemos usar, tendremos que ajustar o chequear esa glucemia, ¿sí? Eso no lo convierte en una droga para no ser utilizada en un paciente diabético, ¿está? Profe, y en caso de un hiperparatiroidismo primario, porque decía como que había una hipercalcemia con estos fármacos. No sé si es absoluto o relativo en este caso. Sí, lo vamos a ver cuando veamos lo del túbulo. Les propongo que para la clase que viene, creo que tenemos ya insuficiencia cardíaca, lo vean bien. Van a ver que a nivel del túbulo, por justamente esta alteración de las cargas a un lado y al otro de las células y a nivel paracelular, esta favorece la reabsorción de calcio. Cuando vean diuréticos, la clase que viene, fíjense, pero sí, dan hipercalcemia, ¿sí? Por eso, si algún paciente tiene o algún hiperpara o tiene alguna hipercalcemia maligna, lo que fuera, obviamente ahí van a estar contraindicados. Pero vuelvo a lo mismo, acá como son dosis muy bajitas, probablemente no tenga repercusión ni sobre el calcio, ni sobre el potasio, ni sobre el magnesio, ni sobre, ¿qué más les iba a decir? Me olvidé. ¿El ácido úrico? El ácido úrico, ¿sí? Ese. Era el otro Profe, y en este caso, las contraindicaciones absolutas serían, por ejemplo, la lactancia y el embarazo, ¿o no tampoco? No, sí, el embarazo podría ser, habría que ver la paciente, pero más que nada, ¿cuál sería otra de las cosas que tenemos que analizar acá en la conveniencia? Son las características, no me gusta esta tabla, son las características farmacocinéticas, ¿sí? Y que de allí van a surgir las interacciones, ¿sí? Si lo puedo administrar por vía oral o no, la absorción, metabolismo, excreción, ¿sí? Una contraindicación era la insuficiencia renal, Exacto, ¿por qué? porque se eliminan por vía renal. Bien, o sea que cuando el paciente tiene en general se toma como punto de corte un clearance de 30, estarían contraindicadas, ¿sí? Eso sí, por ahí es algo a tener en cuenta y no olvidarse. Yo veo con bastante frecuencia pacientes que vienen así tratados con tiacidas para tratamiento crónico de la hipertensión y cuando uno le evalúa el clearance, tienen el clearance bajito, bueno, hay que sacarle la hidroclorotiazida, ¿sí? Y con respecto a las pautas de dosificación en general, bueno, acá esto que les decía, en conveniencia lo que tenemos que analizar es eso, ¿sí? Si lo podemos dar por vía oral, o sea, digo, cosas
muy básicas, estas las podemos utilizar por vía oral, esto, la eliminación es renal, entonces de ahí surge una contraindicación, insuficiencia renal, ¿sí? Y de costo son súper accesibles, pues ya les digo, son viejísimas, han vencido sus patentes y demás, por eso nadie te va a regalar hidroclorotiazida, porque no, digamos, no hay ganancia, salvo en los combinados, ¿sí? Ahora bien, si yo ahora les podría preguntar a ustedes en ese paciente, ¿no podría haber utilizado UIECA, por ejemplo? ¿Qué les parece? Yo creo que sí, son de primera línea, ¿no? La primera línea, si no la saben justificar, no la digan, porque siempre dicen eso, digo porque lo escucho un montón, y no saben justificar por qué. ¿Por qué sería de primera línea? Ay, no lo puedo justificar mucho, pero creo que los IECA, al inhibir lo que es la formación de angiotensina 2, sería uno de los más útiles porque actúa un montón de niveles. Pero bueno, Está bien, pero si logra reducir los valores de tensión arterial con la misma eficacia que las tiacidas, no son de primera línea las tiacidas. Bueno, también tendría eso que hablábamos de la eficacia clínica, entonces podrían ser más útiles que unos tiacidas. ¿Por qué más útiles? Si los otros también reducen las complicaciones a largo plazo. Martín. Estaba viendo y más que nada, no sé si enfocarme en estos casos por qué uno, por qué otro, estaba viendo más que nada los efectos adversos. Y por ejemplo, las IECA estaba viendo que no tienen, como que son buenas en caso de diabéticos. Como que Está bien, pero acá no nos mejoran dice que el accesibilidad. paciente es diabético. Yo estoy planteando opciones hipotéticas para que justamente podamos discutir y puedan entender o defender por qué sí uno, otro, los dos o ninguno. Profe, ¿no puede ser también por el Que efecto que así tienen van a tener acerca que de... pensarlo ustedes en la práctica. Sí, no sé quién me habla. Era yo. Estaba preguntando si no era también por el efecto que tienen a nivel del remodelado cardíaco. Tiene un efecto beneficioso a nivel del remodelado cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca. Está O sea, bien, no es- pero no es hasta que ahora los nosotros no beneficios- sabemos si Está bien, pero nosotros no sabemos si el paciente tiene hipertrofia del VI o no. Claro, pero lo decía por la cantidad, o sea, como que los beneficios superan a los riesgos. ¿El resto qué piensa? Sí, podría ser eso una ventaja adicional versus las otras. Y no puede ser, profe, que también tienen efecto nefroprotector. O sea, ya sabemos que el paciente quizás no tiene nada en riñón, pero bueno, lo estaría protegiendo de antemano, como para que no haya complicaciones. Está bien, todas esas situaciones son hipotéticas, las pensamos nosotros, pero no hay nada demostrado que en realidad empezar a administrarlo antes tenga más beneficios, ¿sí? Es lo mismo que tratar la prehipertensión con fármacos. No sabemos, digamos, sí, alguna medida, por lo menos higiénico-dietética, tenemos que hacer, pero no está demostrado que realmente tenga algún beneficio empezar a tratarlo antes al paciente, ¿sí? No está mal pensarlo, que esos podrían ser beneficios adicionales que el otro no tiene, pero podríamos optar por cualquiera de los dos. Acá no hay ninguna indicación puntual que amerite con usar primero IECA versus hidroclorotiazida. No hubiera estado mal ni arrancar con ninguno de los dos, ¿sí? Pero yo me tengo que basar en pensar, los dos reducen los valores de tensión arterial y los dos previenen las complicaciones a largo plazo. Entonces podría usar cualquiera de los dos. Entonces acá volvemos a lo de la tabla. A igual eficacia, yo no les voy a hacer ahora buscar estudios, pero ahí en el práctico tienen, a igual eficacia, o sea, si yo me vengo acá a la tabla, a igual eficacia, el perfil farmacológico claramente es distinto, pero los dos van a tener reducción de la resistencia vascular periférica y los dos van a reducir los valores de tensión arterial, bien, correctamente administrados, ¿no? Los dos van a tener eficacia para reducir las complicaciones. Bueno, ahí sí podría haber, ¿cuál es más seguro? Recién de las tiacidas, todo lo que mencionamos prácticamente no aparecían efectos adversos. O sea,
son en general seguros, no tienen un gran porcentaje de efectos adversos que impida su uso en la diaria, ¿sí? Y con los IECA puede pasar lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos? Acá también tenemos que discriminar efectos adversos graves de los frecuentes, ¿sí? ¿Cuáles serían los graves? Los IECA, ¿qué tienen? ¿Qué efectos adversos? De la astiasía ya los charlamos. De los La IECA, hiperpotasemia. bien. La Sobre- tos irritativa, que sería frecuente, pero no tan grave. Y el angiedema, que sería grave, pero... La tos también. El angiodema es teratógenos. grave, pero poco frecuente por suerte, porque de hecho los IECA se utilizan prácticamente en forma masiva y no es que todos los pacientes hacen angiodema. ¿Sí? Sí tengo que saber que puede aparecer porque es un efecto adverso grave, pero poco frecuente. ¿Sí? Después la hiperpotasemia. ¿Por qué la hiperpotasemia? ¿Cómo la explican? Florencia Villar Paz, ¿está? Hola, profe, acá estoy. ¿Cómo explican? Decía, profe, que la hiperpotasemia como efecto adverso principalmente estaba asociado a los pacientes que o tenían diabetes o también consumían fármacos ahorradores de potasio, los bloqueadores beta también, y el consumo también de AINES. Porque también los IECA... Bien, ahí inhiben surgirían la- las interacciones, pero ¿cómo explican la hiperpotasemia que pueden dar los IECA? ¿Naima? inhiben la liberación de aldosterona, entonces no se excreta. Exactamente. Produce Ni hiperpotasemia. reabsorbe sodio ni excreta potasio, entonces hay más riesgo de hiperpotasemia. Por supuesto, más riesgo de hiperpotasemia van a tener los pacientes o que sean renales crónicos o que además reciban algún otro tratamiento que favorezca la hiperpotasemia, ¿sí? Bien, entonces, fíjense en cuanto a seguridad, los IECA, y después mencionaron lo de la tos seca irritativa, bueno, ya les dije todas las características, que en general aparece con el inicio del tratamiento, que es seca, irritativa, y qué es la aparición de la tos. Se da por una acumulación en los pulmones de bradicinina y prostaglandinas. Bien, que tiene un efecto vasodilatador y eso aparentemente genera como un efecto irritativo con la aparición de la tos. Es más frecuente en las mujeres y puede llegar hasta en el 30% de los pacientes tratados. Fíjense, acá sí aparece un efecto adverso que es bastante frecuente, un 30% es frecuente. Bueno, en ese caso, si aparece, ameritará la rotación del tratamiento, ¿sí? Pero hasta ahora no hay efectos adversos tan graves que me hagan optar por uno o por otro. Cualquiera de los dos esquemas, o sea, los dos grupos, digamos, teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad, serían más o menos equivalentes, ¿sí? Ahora, ustedes me decían hoy si el paciente ya tuviera daño estructural cardiológico, porque ya vemos que hay hipertrofia del VI, bueno, probablemente ahí el IECA, como sí va a tener un efecto beneficioso sobre el remodelado, probablemente sea más beneficioso. O si el paciente ya tuviera nefropatía diabética, también ahí el IECA sí se convertiría en la primera opción. Lo que pasa es que en el paciente diabético probablemente no me alcance con un solo esquema y tenga que combinar, ¿sí? Porque cualquiera de estos grupos, si yo aumento la dosis, ¿qué pasa con la probabilidad de la aparición de los efectos adversos? Aumenta. Aumenta. Entonces muchas veces es preferible combinar a dosis bajas para justamente reducir la probabilidad de la aparición de los efectos adversos. Por supuesto, todo acompañado a medidas higiénico-dietéticas que no entramos demasiado en detalle, pero el descenso de peso reduce los valores de tensión arterial, está demostrado, ¿sí? La reducción de la ingesta también reduce la dosis del tratamiento farmacológico a utilizar, ¿sí? Porque va a haber menor retención de sodio, ¿sí? Bien, y en cuanto a las contraindicaciones de los IECA, En el embarazo, porque tiene Bien. efecto teratogénico. bien, perfecto. En los que tenían antecedentes del edema angioneurótico y en Bien, la estenosis de la arteria renal bilateral o única. bien, ¿por qué lo de la estenosis de la arteria renal bilateral, Ariel? A esas se No, mencionaron casi todas, son contraindicaciones absolutas, ¿no? de eso no tengo idea, profe, no lo decía el libro. Bueno, pensalo. No es, profe, porque Eso no tienen quiere decir que ustedes eliminación no lo puedan renal. pensar y razonar.
Dale, sí, ¿qué, Lucina? No es, profe, porque tienen eliminación renal, entonces con una estenosis tendrías disminución del filtrado glomerular y así también de la eliminación del fármaco. Sí, pero más que la eliminación del fármaco, si cae el flujo sanguíneo, si hay estenosis de la arteria renal, el flujo sanguíneo renal está disminuido. ¿Qué hace el aparato yuxtaglomerular para mantener ese flujo sanguíneo renal más o menos normal y seguir filtrando? Va a seguir reabsorbiendo sodio y agua. Está bien, pero además, ¿qué hace? Compensatorio. Secreta Libera renina. Libera renina. Entonces, la liberación de renina es hiperreninemia que hace, intenta compensar. Entonces, si yo bloqueo ese mecanismo que está compensando, el flujo sanguíneo renal cae, ¿y qué puede tener el paciente? Insuficiencia renal aguda. Claro, ¿sí? Por eso es que está contraindicado, ¿sí? Lo de la estenosis de la arteria renal bilateral es poco frecuente. Por ahí es más probable que este paciente hipertenso tenga alguna placa de aterosclerosis y tenga reducido el flujo sanguíneo renal, y bueno, pueda que caiga el flujo sanguíneo renal con el tratamiento y por eso haga una insuficiencia renal. Pero bueno, son situaciones a tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, y ahí dentro de los IECA tenemos el enalapril, captopril, hay miles de priles, ¿sí? También, el costo es bajísimo, súper accesible el tratamiento, lo cubre la mayoría de las horas sociales. Hasta ahora los dos que venimos mencionando, hay cobertura al 100%, o sea, a la hora social les sale más barato cubrir al 100% el tratamiento antihipertensivo que después tratar las complicaciones, ¿sí? La internación por infarto, las complicaciones por infarto agudo de miocardio, por ACV, las plejías, ¿sí? Así que, en general, digamos, como hay eficacia clínica demostrada, ¿sí? Y son los más antiguos, que no siempre lo más nuevo es lo mejor, y el costo es accesible, con lo que pagás acá, no sé, cubrís a 100 el tratamiento, tal vez con los más nuevos cubrís a 2. ¿Sí? Bueno, las obras sociales tienen un principio de solidaridad, o sea, no está mal que con estos sí tengan la cobertura del 100 y los más costosos no, porque logran cubrir a mayor número de afiliados, ¿sí? Bien, volviendo al problema de salud, dice que la señora, después de, o sea, queda claro hasta acá, podrían haber sido cualquiera de los dos grupos, ¿sí? No estaría mal ni uno ni otro, pero con los datos que nos da acá, no hay nada que amerite, o sea, uno o el otro. Podría ser cualquiera de los dos, porque tienen igual eficacia clínica, la seguridad es bastante equiparable si se quiere, y lo podemos dar por vía oral, a lo sumo uno lo podemos dar una vez por día, y en los IECA probablemente lo tengamos que dar 2 veces por día, y en conveniencia tal vez eso. Ahí veremos si el paciente adhiere más al tratamiento de tomar una sola dosis versus 2, ¿sí? ¿Sí o no? Porque lo que tenemos que tratar en la hipertensión es que los valores estén estables. No sirve que tenga 110, 60 a las 12 del mediodía, a las 2 horas se tomado la medicación, y después esté todo el día con 160. ¿Sí? Claro. Bien, acá dice, Irene vuelve a la consulta luego un año sin verla, refiere que le han reemplazado por clortalidona 50 miligramos día. En los controles de laboratorio se observan glucemias alteradas en ayunas e hiponatremia. Tiene antecedentes familiares de diabetes. ¿Qué les parece? Iñaki Echeverría, ¿dónde está? Acá, profe, ¿se escucha? Hola, profe, ¿me escucha? Se escucha re bajito. Hola, hola. Se sigue escuchando bajito. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Me anda un poco mal el micrófono. Bueno, que te cura Santiago, o Tamara. O María Sol. Hola. Dale, hola. Sobre las complicaciones que sufre cuando le administran, cuando se lo cambian por una tiazida, ¿sería? Sí, en realidad ya estaba con una tiazida, que era la hidroclorotiazida, y la reemplazan por clortalidona. ¿A qué grupo pertenece? Es tiazida también. Es una tiazida también, sí. Pertenece también al grupo tiazida. El tema es que acá le aumentaron la dosis.
de 12,5 le subieron a 50. La clortalidona y la hidroclotiazida tienen dosis muy parecidas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá entonces, Sol? Y habíamos hablado de que a dosis más bajas no tenía efecto diurético, sino más predominantemente vasodilatador, entonces si le aumentaron la dosis, empezó a tener este efecto de pérdida de iones y por eso va a tener el desequilibrio electrolítico. Perfecto. Bien, ¿y qué otro efecto adverso apareció ahí como consecuencia del aumento de la dosis? La hiperglucemia puede ser. Bien, ¿cómo era lo de... Sí. Bien, ¿cómo explicaban lo de la hiperglucemia? ¿Antonella? No era porque al no liberarse, o sea, no excretarse tanto potasio, lo íbamos a encontrar más dentro de las células del páncreas que liberan insulina, y esa era una explicación que no se iba a poder liberar insulina, por lo tanto no iban a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Sí, no es que no van a disminuir, sino que por ahí va a costar un poquito más controlar la hiperglucemia, según, digamos, la diabetes, digamos, según cuál sea la situación de la enfermedad de base del paciente. Esto no quiere decir que sea una contraindicación. Lo que quiere decir es que si yo voy a utilizar a dosis diuréticas, tendré que estar un poco más atento con las glucemias, ¿sí? Pero bueno, ahí claramente está recibiendo dosis diuréticas, por eso aparece todas las alteraciones iónicas y de la glucemia, ¿está bien? Profe, una consulta con eso. Yo encontré que la dosis máxima de la droga era hasta 25 miligramos al día. O sea, puede ser también que... Para hipertensión. No, claro, eso quería preguntar si era para hipertensión o era en sí para el uso de la droga. No, para hipertensión, porque ya por encima de esa dosis ya tenés el efecto diurético. En general, de 25 a 50 ya es efecto, ya, o 50 claramente, ya es dosis diurética. Si yo quiero reducirla, digamos, o favorecer la eliminación de sodio y agua, ¿sí? Claro, bien. Gracias. No, de nada. Profe, en este caso tendría que no aumentarle la dosis, sino más bien rotar el fármaco, ya que aparece este efecto. Claro, sí o no, no sé si rotarle, pero es lo que decíamos, si el paciente con dosis bajas, que son las dosis vasodilatadoras que reducen la resistencia periférica, no alcanza a controlar, no alcanzo a obtener valores menores de 140-90, además de las medidas higiénico-dietéticas, o sea, la dieta, el ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, ¿sí? Bueno, pues entonces tendré que pensar, que es lo que yo le decía, antes que subir la dosis, es preferible agregar otro grupo, ¿sí? Para lograr los valores de tensión arterial objetivos, y de adicionar otro grupo, voy a buscar otro grupo que también reduzca las complicaciones a largo plazo, que tengan eficacia clínica para eso, ¿sí? Profe, ¿me puede explicar bien de nuevo el tema? Porque me confundía, no sé si lo había entendido primero bien y después mal, pero lo de la hiperglucemia, porque entiendo que tenés hipopotasemia, entonces yo lo que había entendido es eso, que la hipopotasemia no llega a ser suficiente como para estimular los islotes, entonces no hay liberación de insulina, y por eso tenés la tolerancia a la glucosa alterada. ¿Es así o no? Espérate, estoy buscando una foto, a ver si tengo acá. ¿Cómo era lo de la célula beta? Acá la encontré. Yo sé que tengo por acá, por todos lados. ¿Cómo era lo de la célula beta? La célula beta, o sea, libera insulina a punto de partir del ingreso de glucemia al interior celular, ¿sí? La glucemia, por metabolismo anaeróbico, ¿sí? Se convierte en, ¿recuerdan? Piruvato y convierte en ATP, y ese aumento del ATP lo que va a hacer es estimular canales de potasio que se cierren,
Y si se cierran ese aumento del potasio intracelular, es lo que va a favorecer la apertura de canales de calcio, ¿sí? Voltaje dependiente, y de esa manera se secretan las vesículas de insulina. Si se modifica o se reduce las concentraciones plasmáticas de potasio, yo voy a tener, por ende, también menos potasio a nivel intracelular, con lo cual va a ser un poco más difícil que la célula se despolarice por acúmulo de potasio en el interior celular. Se cree que está en relación con eso, ¿sí? Porque yo necesito bueno, de hecho, el aumento de potasio a nivel del interior de la célula beta pancreática es la que favorece la apertura del canal de calcio y de esa manera la excreción de las vesículas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Justito lo tenía allí. Bueno, vamos con el otro problema de salud. Daniela, ¿lees el 2? Bueno, profe. Hola. Hola. Leo. Carlos tiene 47 años, es diagnosticado como hipertenso moderado, es obeso, un IMC de 32, sedentario, sin otro factor de riesgo. Se inicia tratamiento con enalapril 5 miligramos día. Basándose en la fisiopatología de la hipertensión arterial, describe el mecanismo de acción del fármaco indicado, las principales variables hemodinámicas modificadas y los cambios adaptativos hemostáticos que genera. ¿Leo hasta ahí o la otra consigna también? Sí, hasta ahí. Bueno, ¿qué les parece? Fíjense, ya acá tenemos hipertenso, obeso, sedentario. Acá inician el tratamiento con el enalapril 5 miligramos día. Pertenece al grupo IECA, ¿no? Bueno, ya lo hemos recontracharlado, así que esto sale de taquito. Carla Román, explícame cuál sería el mecanismo de acción del IECA. Los IECA lo que hacen, profe, es disminuir la formación de la angiotensina, porque inhiben la ECA, o sea, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, al disminuir la formación de angiotensina 2, reducen la vasoconstricción y generan vasodilatación, disminuyendo entonces la resistencia periférica o la resistencia vascular. Bien. Profe, también en cuanto al mecanismo de acción, vi en el libro que decía que, por un lado, la ECA degradaba la bradicinina que producía vasodilatación. Entonces, al inhibir la inhibición, estamos estimulando la vasodilatación, por un lado, y además el aumento de angiotensina 1 que se produce es como que sigue rutas alternativas de metabolismo que va a llevar a aumentar péptidos vasodilatadores. Entonces todo como que favorece la vasodilatación. Bien. Sí, también se plantea que ese otro mecanismo favorecería la reducción de la resistencia periférica, ¿sí? Eso es de lo más nuevo, digamos. Perfecto. También que esas rutas alternativas tenían los efectos antihipertróficos ventriculares. Sí, en realidad los efectos antihipertróficos es porque inhiben la remodelación, ¿sí? Digamos, a nivel digamos, en la remodelación cardíaca interfieren la angiotensina 2, entonces la angiotensina 2 y también hay otros receptores más que también interfieren, y al bloquearse, ¿sí? La aldosterona también, entonces al bloquearse, porque en este caso el IECA no va a haber aldosterona tampoco, entonces al bloquearse indirectamente también tienen algo de repercusión sobre la remodelación. Lo que es real es que una vez que se generó el daño, sí se sabe que inhiben la remodelación, ¿sí? Pero sí, digamos, previo a que ese daño se haya generado, es como discutible, ¿sí? Probablemente va a tener mucho más impacto el control de la presión arterial, ¿sí? Porque lo que en realidad va a determinar la aparición de la hipertrofia es la sobrecarga.
Si está hipertenso, aumenta la poscarga, si aumenta la poscarga, ese ventrículo está sobrecargado, porque la tensión de la pared durante la sístole va a ser mayor, porque tiene que vencer mayor presión para bombear la misma cantidad de sangre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va generando la hipertrofia. Entonces, si yo controlo los valores de tensión arterial, probablemente esa hipertrofia se retrase en aparecer, ¿sí? Que sería una de las cosas. Sí. Y ahí ya cuando en el ejercicio te dice que es obeso y sedentario, ahí ya sí empezás a pensar más en un IECA que en un tiacida. ¿Por qué? No, porque como leí que también que los IECA no tenían, no modifican lo que es hidratos de carbono y eso, capaz que era preferible o no necesariamente. Sí, pero en realidad no es que esa alteración volvemos a lo mismo, chicos. Si dijimos que lo utilizábamos a dosis baja, donde prácticamente los efectos sobre el potasio iban a ser casi nulos, no van a tener mucha repercusión sobre la glucemia. Y tampoco es que ese aumento de la glucemia esté demostrado que aumenta la mortalidad en diabéticos. No, de hecho, las tiacidas, al igual que los IECA, tienen grandes beneficios. O sea, es más beneficioso en ese paciente, bueno, no es este el caso, pero en reducir los valores de tensión arterial, que sí, hay que poner bien en la balanza. Es para controlarlo más de cerca, pero aún en diabéticos hipertensos, las tiacidas tienen beneficios. ¿Sí? Digamos, a menos que, que haya ensayos clínicos controlados que digan que son más eficaces, si no, son todas suposiciones, ¿sí? Lo que es más importante y que no hay que perder el foco es controlar los valores de tensión arterial. Después, bueno, si es diabético, si está insulinizado, bueno, controlaré más de cerca la glucemia, ¿sí? Pero eso no implica que esté contraindicado. Y no se queden con un solo grupo, porque la realidad es que muchos de estos pacientes, 47 años, obeso, sedentario, seguramente fumador, cueste mucho que el paciente modifique sus hábitos, con lo cual puede que hasta con enalapril 5 miligramos al día, puede que no le alcance. ¿Sí? Si ese paciente no baja de peso, no empieza a hacer ejercicio, no cambia su dieta, porque todo lo que viene hiperprocesado viene con altas cantidades de sodio. Entonces, si no hay cambios en eso, probablemente no me alcance. De hecho, ya se plantea que si el paciente es grado 2 de hipertensión, muchas veces con un solo fármaco no ande. ¿Sí? Pasa que a medida que el paciente baje de peso, empiece a hacer ejercicio, adhiera al tratamiento y demás, tenga más chances de lograr controlar esos valores de tensión arterial o de reducir la cantidad de medicación que está usando. ¿Sí? Profe, y en ese caso, por ejemplo, que viene un paciente que tiene un alto índice de masa corporal, ¿qué hacemos? Primero empezamos con un solo fármaco y incentivando a que mejore su estilo de vida, o directamente, además obviamente las recomendaciones de cambio de estilo de vida, le damos los dos fármacos y después se le retirará uno. No, ahí siempre es conveniente comenzar progresivamente. Sí, hasta incluso tanto la diabetes como la hipertensión, si los valores no están muy disparados, uno podría plantear medidas higiénico-dietéticas, ir evaluando los 3 meses. Lo que pasa es que muchas veces el paciente no le cae la ficha, entonces bueno, uno termina incorporando algo, al menos un fármaco. Siempre es conveniente comenzar de a uno, porque aparte lo mismo, si el paciente tuviera, por decirle, 160 o 170 de valores de tensión arterial, y no sabemos hace cuánto tiempo viene manejando esos valores, y nosotros de un día para el otro lo queremos llevar a 120, 60, lo más probable es que ese paciente no tolere el tratamiento. ¿Por qué? Porque sobre todo el flujo sanguíneo cerebral se adaptó a esos valores altos. Entonces, si yo de golpe le bajo, ese paciente no va a tolerar, se va a marear, no va a andar bien, y va a dejar el tratamiento. Entonces, acá no es tan importante bajarlo rápido, sino bajarlo gradualmente, pero poder sostenerlo. Porque acuérdense que esto es una enfermedad crónica, ¿sí? Pero yo soy partidaria de comenzar de a poco. Pero esto es que les digo, que si el paciente viene con valores muy altos y de golpe le bajan mucho, que va a andar mareado y lo va a dejar, pero pónganle la firma, es así. No se puede bajar de golpe
¿sí? Porque el paciente aparte va a tener los efectos adversos, mareos, sobre todo mareo, no va a tolerar el tratamiento y lo va a dejar. Si es un viejo, lo deja automáticamente y ni le avisa. Profe, quería preguntarle con respecto a la dieta. ¿Eso también es progresiva o le decimos al momento de empezar el tratamiento de golpe abandonar todo lo posible los alimentos? A ver, chicos, uno le explica al paciente, no lo puedo obligar a nada. Yo les explico de qué se trata la enfermedad, cuáles son las posibles complicaciones y que es un tema para ocuparse. Después la gente hace lo que puede y lo que quiere, ¿sí? Porque si ustedes, sí, hablo de mi experiencia, si ustedes le bajan línea y lo quieren obligar, medio que pocos resultados van a obtener. Me parece que hay que acompañar al paciente, que ustedes le van a hacer un cambio. Profe, yo me imagino también ponerse en el lugar del paciente. Si a vos vienen y te dicen, mañana, elimina las harinas de tu dieta, por ejemplo, y va a ser muy difícil hacer un cambio tan brusco de la noche a la mañana. Exacto. Yo soy más partidaria de empezar con pequeños cambios y realizables, porque si no la frustración, imagínense con lo que cuesta. Pónganse en el lugar, o sea, te dicen, de un día para el otro no podés, nada, primero que te caiga la ficha que realmente estás con un problema de salud. La mayoría de estos pacientes son un síndrome metabólico, tienen que hacer muchos cambios. Nada, pero bueno, eso es, ahí entra mucho en juego la relación médico-paciente, cómo uno quiere acompañar, el seguimiento, lo ideal es citarlo seguido, ir viendo, hacer el refuerzo positivo, si la persona por ahí logró hacer algún cambio, ir de a poco. Yo soy, lo mismo con la actividad física, si vos le decís, una persona que no hace nada, decir, no, tenés que empezar a caminar todos los días media hora. ¿Quién lo hace? ¿Lo hacen ustedes? ¿Y por qué lo va a hacer el pobre paciente? ¿Entienden? Entonces, esas cosas, sentido común también. Por supuesto, es la situación ideal. Pero me parece que cuanto uno más acompaña al paciente y más realista es, mejores resultados se obtienen. No sé, yo hablo de mi experiencia, pero lo mismo que retar al paciente. Dice, no, yo no voy a retar. Cada uno hace con su vida, o sea, uno le explica. Si me veo en la obligación, yo le digo, me corresponde explicarte. Después vos ves qué haces con eso. ¿Sí? Cada uno después elige, porque el que elige no hacer nada, también está eligiendo, ¿entienden? Pero sí, profe, y además, cuando uno reta, o no sé, por lo que me han contado, cuando los pacientes se sienten así agredidos o retados. Amenazados. Sí, o amenazados, dejan a ese profesional. Entonces ahí es un paciente que se pierde. Tiene que buscar a otro médico, se pierde la oportunidad de intervenir, de educar para la salud y todo. Obeso, sedentario, hipertenso, sigue así por la vida hasta que se infarta. ¿Sí? Es así. Pero bueno, eso no te lo enseña nadie. O sea, está en cada uno, me parece. Bueno, fíjense, el paciente empezó, ¿sí? Entonces dijimos, hablamos de mecanismo de acción, dijimos que en relación a la eficacia, comparado con el grupo que habíamos charlado previamente, prácticamente no había diferencias. Sí podríamos mencionar entonces, como dijimos recién, si el paciente tuviera nefropatía diabética, ahí sí se convertiría de primera elección, ¿sí? Porque si está perdiendo proteínas, ahí sí los IECA tienen un beneficio que está totalmente demostrado. Si hubiera tenido un infarto agudo de miocardio, también, porque ahí inhibir la remodelación cardíaca sí tiene, digamos, un beneficio demostrado, pero por lo que nos dice ahí, podríamos haber optado, lo mismo la pregunta anterior, ¿podríamos haber optado por la hidroclotiazida? Sí, podríamos haber optado por la hidroclotiazida, ¿sí? Estaría bien cualquiera de las dos, porque la eficacia clínica para el tratamiento de la hipertensión con esos dos grupos es muy similar, ¿sí? Dice, vuelve a la consulta por tos seca posterior a un cuadro tipo influenza. Bueno, ¿qué les parece ahí, Ailín? Primero que nada, yo vería cuánto tiempo después, o sea, cuánto hace que agarró el cuadro tipo gripal. Porque puede ser que sea la tos parte del cuadro gripal, como puede ser que sea un efecto adverso al enalapril. Entonces, no sé, primero evaluaría eso,
y de acuerdo, no sé si me dice que pasó 3, 4 semanas, bueno, ahí ya empiezo a sospechar que sea una reacción adversa al IECA y le cambiaría el fármaco tal vez. Claro, miren, fíjense, ahí les dice plantear el algoritmo de Naranjo, ¿sí? El algoritmo de Naranjo lo que tiene interesante es para poder pensar si está en relación con el tratamiento farmacológico o no, ¿sí? Primero, si hay informes previos, les leo por ahí no se lee, concluyentes sobre la reacción adversa, bueno, en este caso sí se sabe que la tos seca irritativa está relacionada con el uso de los IECA por el aumento de las bradicinias a nivel pulmonar. ¿El hecho adverso apareció cuando se administró el medicamento? Bueno, es más probable que si la tos apareció en las primeras semanas de tratamiento, poder atribuirlo, en este caso, y tendríamos que ver, porque dice que fue posterior a un cuadro de influenza. La influenza también le puede dejar una tos crónica, ¿sí? Entonces ahí habrá que ver si está en relación o no con el Enalapril. Podría yo suspenderlo, y si lo suspendo y la tos desaparece, ahí sí puedo atribuir el efecto adverso al tratamiento farmacológico, y en este caso no a la influenza, la secuela por la influenza, ¿sí? Un poco a eso hace referencia el algoritmo de Naranjo, ¿sí? Yo suspendo el tratamiento, desaparece. Vuelvo a iniciar el tratamiento, vuelve a aparecer. Bueno, ahí estoy confirmando que está en relación con el fármaco, ¿está? Sí. ¿Sí? Un poco a eso va puntuando y en función de eso determina si es probable, poco probable, posible o es dudosa la reacción adversa atribuible o no a ese fármaco, ¿está? Profe, pero en este caso no sería tan sencillo, ¿no? Como decir, bueno, le saco el fármaco y veo si tiene tos o no, porque estamos hablando que tiene un montón de factores de riesgo y todo. Sí, bueno, pero qué sé yo. ¿Pero si está con reemplazás o no? Sí, se lo podés reemplazar por otro. En este caso podrías ponerle, por ejemplo, la hidroclotiazida o pensar en alguno de los otros grupos, ¿sí? Y si la tos desaparece, ahí terminas de confirmar que está en relación con eso. Aunque te va a quedar con la duda, porque tuvo la influenza. Pasa que acá la gente ya está tan divulgado el tema del atojo en relación con el IECA que la gente viene y te dice, no, empezó con una tosecita y dice, no, es por esto. Y bueno. Y en el afán de que cumpla el tratamiento, que la presión arterial se controle y demás, terminas reemplazando. ¿Cómo haces para convencerlo de que no es? O que puede, o al menos generar la duda que pueda no estar en relación. Tiene que ser bastante permeable la persona como para poder hablar de eso, ¿sí? Bueno, entonces acá podríamos, en este caso podríamos, bueno, le suspendemos el enalapril, le ponemos una hidroclotiazida, si la tos desaparece podríamos pensar que está en relación con el enalapril, ¿sí? ¿Le pondrían algún otro pril, por ejemplo, ramipril, captopril? No, eso no es un efecto adverso de la familia. Bien, es un efecto de la familia, con lo cual tendríamos que pensar en otro grupo. Perfecto. ¿Sí? Y no necesariamente tenemos que pensar en los ARA2, podríamos tranquilamente pensar en la hidroclotiazida, ¿sí? También podrían ser los ARA2. Después dice, al año de iniciado el tratamiento es diagnosticado con diabetes tipo 2. Discuta el beneficio adicional del enalapril en los pacientes hipertensos con nefropatía diabética. Bueno, ¿quién me lo explica? ¿Ailín Balco? Eso no me acuerdo bien cómo era, pero creo que era que enlentecía o disminuía la progresión de la glomerulopatía diabética. Bien, sí, perfecto. ¿Cómo se explica ese beneficio en los pacientes diabéticos con nefropatía? ¿Tamara? ¿Santiago Castro? Puede ser por vasodilatación y protección renal, o sea, al no tener contraído todo el tiempo hay mayor flujo sanguíneo y evitás seguir dañando el glomérulo. O sea, evitás aumentar la presión intraglomerular, que es lo que hace el daño y produce la proteinuria. Entonces, al producir vasodilatación, lo que haces es una protección renal y frenás la progresión de microalbuminuria a proteinuria. Exacto. Sí, yo también leí que tenía... Porque ese aumento de la presión intraglomerular es la que va generando el daño, ¿sí? Con el depósito de las proteínas a nivel de la membrana basal, ¿o no? Y de esa manera se perpetúa el daño. Entonces, como decía recién el compañero, estoy buscando a ver si encuentro nada.
También, profe, esto de, digamos, la filtración de proteínas también estimulaba a la expansión del mesangio y la hiperplasia de las células mesangiales, y vos inhibiendo la angiotensina 2, que es un factor de crecimiento, reducirías los niveles de crecimiento mesangial y de la producción de matriz. Entonces también protegerías en sí al glomérulo y al mesangio. Perfecto. Acá está lo que dice lo que estaba comentando recién la compañera. Fíjense el glomérulo diabético, acá tenemos, ¿vieron? Fíjense el tema de la extravasación de proteínas hacia la zona, hacia la matriz, y cómo se va expandiendo el mesangio. Acá en los celestitos sería la expansión de la matriz mesangial que recién decía Luisina, y fíjense en el normal, cómo está el mesangio, ¿sí? Y esto tiene que ver con que sí, se aumenta el aumento de la presión también adentro del glomérulo, favorece a que se extravasen las proteínas, comiencen a acumularse en la membrana basal, y de esa manera el mesangio se altere y va apareciendo va progresando la nefropatía diabética. Entonces, en esos casos, los IECA tienen grandes beneficios en esos pacientes. Por eso es que la mayoría de los diabéticos tienen el IECA, ¿sí? Profe, y también estaría bien decir que también reducen la progresión de la retinopatía por el mismo mecanismo. ¿Cómo? Que si también reducen la progresión de la retinopatía diabética por el mismo mecanismo. ¿La retinopatía? Sí. Que yo sepa, no, la retinopatía se reduce por reducir la hiperglucemia. Bueno. Bien, disculpen. Bueno, ¿estaríamos entonces con los IECA? Sí, profe, sí, quería hacer una pregunta. ¿El enalapril es el meleato de enalapril? Sí, es lo mismo, hay distintas sales de enalapril. Está bien. Bueno, Ana Luz, ¿lees el ejercicio 3? ¿Puede ponerle la pantalla, profe? Se me volvió. Sí, ahí voy. Empiecen a leerlo y a discutirlo, y ahí vengo, que se me cayó todo, voy a limpiar. Discútanlo entre ustedes. De aplicarlo de la tabla, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Entenderlo. Eficacia clínica, si este grupo tiene la misma eficacia, no solamente para reducir los valores de tensión arterial, sino para reducir las complicaciones. Si tiene la misma o eficacia similar para modificar la evolución natural de la enfermedad versus los otros dos grupos que veníamos charlando, pues entonces nos fijaremos o evaluaremos la seguridad y finalmente la conveniencia para optar por uno o por otro grupo, ¿sí? O tal vez sea indistinto iniciar con cualquiera de los tres. ¿Está? Sí. Charlen un cachito, voy a buscar que se me mojó todo. ¡Arranquen! ¿Quieren que lea? Bueno. Sí. Carola, de 55 años, concurre a la consulta de medicina general para control anual. Refiere que hace un año recibe tratamiento para hipertensión arterial con losartán 50 miligramos cada 12 horas, indicado por su cardiólogo. La primera pregunta, basándose en la fisiopata de la hipertensión arterial, describa mecanismo de acción del fármaco indicado, las principales variables hemodinámicas modificadas y los cambios adaptativos homeostáticos que Y acá dentro del mecanismo general encontré que, bueno, los ARA2
gran afinidad, bueno, son antagonistas que tienen gran afinidad por los receptores de angiotensina 1. Los bloquea. Pero tienen, digo porque yo en eso también cuando lo estaba leyendo al principio me confundí. Son receptores 1 de angiotensina, pero o sea, es la angiotensina 2 que se une a estos receptores, digamos, no es que se une a la angiotensina 1. Claro, sí. Lo que sí había leído, o sea, es que el subtipo de receptor se llama de receptores de angiotensina 1, pero lo que hace blanco en esos receptores es la angiotensina 2. A mí igual me había causado como confusión eso. Es en realidad por la ubicación o distribución que tienen esos números, pero no porque sean blancos justamente del intermediario angiotensina 1. Lo que encontré importante entre las diferencias con respecto al anterior fármaco es que estos no van a inhibir la producción de angiotensina 2, sino que al contrario la estimulan. Esto provocará que la angiotensina 2 se una a los AT2. ¿Puede ser así o entendí todo? Yo no había entendido esa parte. O sea, lo que yo había entendido es que bloquean estos receptores, o sea, vendría a ser los receptores 1 de angiotensina, por así decirlo, y al bloquearlos va a producir vasodilatación, antihipertrofia, antifibrosis y natriuresis. Claro, pero lo que decía, creo que Luz, es lo que lo dijo, es que al bloquear los receptores AT, lo que hace es aumentar los niveles de renina y por lo tanto, como no está inhibida la IECA, también te aumenta los niveles de angiotensina, sí, eso era lo que decía. El libro lo tengo acá en el resumen. Claro, o sea, y ese exceso se combinaría con el AT2, el otro receptor, entonces también potencia estos efectos. Claro, que esto provoca que la angiotensina 2 active los receptores AT2 y aumente la formación de angiotensina directamente a partir de angiotensina 2 por los ECA. Claro. Pero la angiotensina que se forma así es la 1 a la 7, es otra angiotensina, que tiene efectos vasodilatadores también. Igual ese efecto de la angiotensina en los AT2 creo que es mínimo. Sí, es como mínimo, es más importante lo que sucede cuando se bloquean los AT1. Domina más ese efecto sobre el de la acumulación de angiotensinógeno que después se convierte en AT1 por la renina. Y dentro de la eficacia clínica sería más o menos parecida a los que ya estábamos viendo, ¿no? Como a los IECA y a las tiacidas. Claro, pero serían más seguros que los IECA. Las tiacidas no, pero por lo... más. A las tiacidas no, pero por lo de la nefropatía sí es lo mismo que los IECA. Capaz que mejoraría con lo de la tos porque no los tienen los ARA2, pero creo que la eficacia es lo mismo. Como contra por ahí, que como que requiere un tratamiento de a 4 a 6 semanas mínimo para que empiece a tener esos efectos. No sé si eso influye en la eficacia, pero o sea, no es que al toque vas a poder controlar la hipertensión. Claro, y hay que avisarle a su paciente. ¿Y los IECA cuánto tardan en hacer efecto? No sé, pero no decía lo de las 4 semanas, así que calculo que menos. Claro. Y capaz que si es lo mismo, es como dijo la profe, que empieza con dosis bajas y como el tratamiento es gradual, capaz que... Lo que te dice de dosis bajas es que tenés que hacerlo
en dosis bajas cuando ya el paciente tiene alguna patología que le eleva los niveles de angiotensina, como por ejemplo la diabetes o cosas así. Que recién ahí es cuando tenés que comenzar con dosis bajas porque puedes tener un efecto de hipotensión brusca. Y además, los árados, o sea, los bloqueadores estos, no tienen como efectos adversos el tema de la tos y el angioedema. Entonces, como por ahí es un beneficio, me imagino, no sé. Yo también tengo que no tienen taquicardia refleja. ¿Cómo? Repetir, justo se me cortó. También tengo que no generan taquicardia refleja. Se escucha como algo que te interfiere el micrófono. Una máquina de cortar pelo. ¿Y el efecto de la hiperpotasemia, alguien sabe por qué es? ¿No sería porque al inhibir, digamos, el receptor donde está una angiotensina no disminuye la secreción de aldosterona? Entonces hay Claro, es menos lo mismo excreción que de los potasio. Claro, no es un Es lo que perdedor estaba de pensando, pero no potasio. estaba seguro. Igual, la última pregunta vieron que dice si lo podés asociar a un IECA. Ahí no lo asociarías, digamos, porque aumentaría el riesgo de una hiperpotasemia, ¿no? O por Claro, algo porque más. Además Claro. actúan con el mismo Sí, de mecanismo riesgo renal. sería como- El o sea, mecanismo de acción que interferiría entre los tienen, mecanismos en sí, porque con una disminuís la angiotensina y con la otra, la angiotensina 2, digamos, y con la otra estás bloqueando el receptor, sería como medio, para ahí te conviene usar otro fármaco con otro mecanismo, creo yo. claro, es como que juntás dos mecanismos muy similares y la puedes cagar. ¿Y qué le mandas? ¿Un tiacida? Una tiacida. Una tiacida, estos se dan con tiacidas, porque directamente la tiacida te contrarresta la hiperpotasemia. Y al darle el ARA2 contrarrestás la hipopotasemia que te hace la tiacida. También lo podríamos dar con un antagonista del calcio. Así sale en el cuadrito que está abajo en el esquemita que está abajo del cuadro del ejercicio 6. Sí, capaz que había que preguntarle el costo, pero capaz que se puede con los dos. Yo lo que quiero que diga es qué onda, o sea, como a qué paciente le das tal fármaco primero y a tal otro, porque es lo que te preguntan en el final y después quedas en bolas. Hasta ahora los IECA y los tiacidas es indistinto, o sea, le puedes dar uno o le puedes dar el otro, es lo que vengo entendiendo yo. Mientras no tenga un problema renal. O sea, Claro, bueno. ¿Puedo volver a repetir lo de la hiperpotasemia? Por favor. ¿Qué parte? ¿Lo de la hiperglucemia? No. Era porque lo mencionaron los efectos adversos, pero tiene que ver con eso, con lo que hablamos antes también. No, en O sea, este caso como- te da hiperpotasemia. Y eso sería porque se disminuye la secreción de aldosterona. Claro, creo que igual ella estaba preguntando eso, si tenía la misma justificación que en los IECA. Y sí, o sea, no actúan en el mismo lugar, pero sí, es básicamente lo mismo. Ok, gracias. ¿Era eso lo que preguntabas, Ron? O sea, lo que te Sí, referías. sí, era eso porque no lo había alcanzado a escuchar. Ah, está bien. Gracias. Terminamos la guía, entonces ya está. Nos podemos ir. No sé si tenemos que seguir, si no seguir. Pasamos a los beta. Así que, no sé, hasta Esa las 5, dólar. pero... 5:30, ¿no es? ¿Las 5:30? No tengo idea. Hasta las 5. Me parece que sí.
Ah, No, bueno, mejor, de mejor. 2,5. Se morí. De última pasemos a... Malena, chanta, se te cortó la mitad de la clase y la querés cortar más todavía. Ay, déjame en paz. Déjame en paz. Esto está quedando grabado, ¿no? Déjame en paz. Estoy siendo Sí, queda grabado, maltratada. queda grabado. Estoy siendo maltratada, entonces. En cuanto al laboratorio, ¿qué pedirían? ¿Un Yo ionograma? puse los niveles de potasio. Mm. O sea, Idem, lo mismo. Sí, yo un Yo también ionograma puse. yo también puse si es una mujer en edad fértil, considerar el dosaje de hormona coriónica humana por las dudas. Y función renal. También en casos, o sea, consultarlo a la paciente si justamente está en edad fértil, si está amamantando, porque hay algunos que también están contraindicados en lactancia. eso iba a preguntar, ¿están contraindicados en embarazo y lactancia? Porque yo no lo tengo, solo Sí, tengo que están en embarazo sí, están en Clase clase D, son En teratogénicos. realidad, creo que todos no los tenés que usar excepto, creo que los cálcicos, o sea, es todo no, excepto uno o dos. Y uno que actúa a nivel del sistema nervioso central, creo. Ya entonces, entre los ARA2 y los IECA, en cuanto a la eficacia clínica, podría decirse que uno es más eficaz que otro. O sea, más allá del que tenemos que esperar 4 semanas para ver el efecto. Bueno, ¿qué Creo que es charla? lo mismo. Mecanismo de acción de los ARA2. Son antagonistas competitivos del receptor de angiotensina, sobre Bien. todo el tipo 1. Bien. Entonces, al inhibir ese receptor, se va a producir vasodilatación, natriuresis, antifibrosis y antihipertrofia. Pero estos efectos se van a ver como 4 semanas después. Bien, o sea, son antagonistas de los receptores de angiotensina 1, ¿sí? Que esos están ampliamente distribuidos en todo lo que es el músculo lisovascular, ¿sí? A nivel de las arteriolas, que son las determinantes del aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿van a tener eficacia para reducir los valores de tensión arterial? Sí. ¿Y eficacia para modificar la evolución natural de la enfermedad? Sí. Sí. De hecho, si ustedes leen en el libro, toda esta información se les menciona los estudios que los han validado, o sea, en general digo, para los grupos. Hoy ya la bibliografía en general menciona estas cuestiones que tienen que ver con eficacia clínica, ¿sí? Bien, y en cuanto a la seguridad, tienen casi los mismos efectos adversos, excepto que no tienen tos y el angioedema. Bien, exactamente. O sea, Porque no tienen los... Ah, perdón, profe. Sí, sí. No, que justamente lo que dijo la compañera es porque no tienen los efectos secundarios de la bradicinina, que sí lo tienen los anteriores. Bien, exactamente. O sea, que prácticamente podrían llegar a ser de primera línea en situaciones que amerite el uso de los IECA, como ser la nefropatía diabética, ¿sí? Y frente a la aparición de tos, por ejemplo, en ese caso podríamos reemplazarlos por estos. Si no hubiera una indicación puntual como la nefropatía diabética, por ejemplo, podríamos optar por cualquier otro grupo. ¿Está? ¿Sí o no? Y acá tenemos, ¿cuáles serían los fármacos prototipos de estos?
Profe, Losartán, temsartán, valsartán, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Uy. No, Sí, dale. pregunté. Yo iba a preguntar si la eficacia entonces de los ARA2 es igual a la de los IECA. Sí, prácticamente es muy parecida y de hecho también tiene ese efecto nefroprotector. Por eso es que en el caso del paciente diabético con nefropatía que no tolere el IECA, bueno, podríamos reemplazarlo por estos, ¿sí? Está bien. Ahora sí, Lu, tu turno. No, yo tenía una pregunta, pero no sé si está bien igual, porque en el teórico ese que el candesertán no hay que darlo en la insuficiencia renal. Tendríamos que tener consideración con la nefropatía diabética en caso de que evolucionara o algo así. Sí, tal vez tiene mayor eliminación por vía renal, con lo cual, bueno, habría que pensar en algún otro. Igual tengan en cuenta que si hay, digamos, si se altera mucho el flujo sanguíneo renal, estos lo van a alterar igual que los IECA. Claro. Lo que pasa que, bueno, ahí la progresión de la nefropatía lo va a llevar a la diálisis al paciente. Entonces ahí hay que poner la balanza, ¿sí? ¿Ah? Sí, sí. Entonces, en este caso, esta paciente de 55 años, ¿hubiera estado bien indicarle enalapril o hidroclorotiazida? Pregunto. ¿Josefina? Sí. Sí, sí estaría bien. Sí, porque hubiera logrado los mismos beneficios, hubiera controlado la Claro. presión arterial y tendría la misma eficacia clínica, ¿sí? Acá no nos dice que el paciente tiene nefropatía ni ninguna otra situación puntual que amerite su uso, o sea, podríamos haber arrancado con cualquiera de los tres. Claramente el costo es mayor para los sartán versus los otros, ¿sí? Ni hablar si pensamos en otro ARA2 que no sea los sartán, que los sartán dentro de la familia de los ARA2 es lo más económico que hay, ¿sí? Los otros ya son bastante más costosos. Tengan en cuenta que, digamos, la medicación para la industria, mientras tiene patente, sigue teniendo un rédito económico. Una vez que vence la patente, es como que deja de tener rédito económico, con lo cual, por eso muchas veces son mucho más promocionados los más nuevos, porque ahí está la ganancia, ¿sí? Pero no siempre lo más nuevo es lo mejor. Bueno, Martina, ¿lees el 4? Sí, profe. Dice, Fernando, de 77 años, recibe amlodipina 5 miligramos por día con diagnóstico de hipertensión arterial sistólica aislada. Basándose en la fisiopatología de la hipertensión arterial, describe el mecanismo de acción del fármaco indicado, las principales variables hemodinámicas modificadas y los cambios adaptativos homeostáticos que genera. Y yo, bueno, en este tengo que, bueno, va a depender, digamos, si es una... ¿Para qué lo busco, profe? Si era una dihidropiridina o no. Teníamos que las dihidropiridinas actúan sobre todo en el músculo liso vascular, entonces al inhibir los canales de calcio, disminuía la contracción de los vasos, entonces esto provocaba vasodilatación, y las no dihidropiridinas actúan sobre todo en músculo liso, cardíaco. Creo que también tenían efecto sobre el vascular también igual. Sí. Que por eso las no dihidropiridinas se utilizaban más como antiarrítmicos. Bien, perfecto. ¿Sí? Acá podríamos dividir, esto es lo que dijimos, cuando analizamos grupos bloqueantes cálcicos, los subdividimos en bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, donde ahí la selectividad o la afinidad es mayor para los canales de calcio, están localizados, porque son subtipos diferentes, ¿sí? Entonces que están localizados en el músculo lisovascular, versus los no dihidropiridínicos que están localizados a nivel del sistema de conducción y músculo cardíaco, ¿sí? Bueno,
en cuanto a la eficacia, ¿qué pueden decir de los bloqueantes cálcicos? En este caso nos dice que el paciente tiene hipertensión sistólica aislada, que es bastante frecuente en la población añosa. Quiere decir que lo que va a tener aumentado va a ser el valor de la tensión arterial sistólica, ¿sí? Que muchas veces no tiene aumento de la diastólica. Entonces uno en este caso, otra de las cosas que me parece que está bueno comentarles acá, yo hago geriatría, es que en la población nonagenaria muy añosa se ha visto que, o sea, uno ¿por qué trata al paciente hipertenso? Para justamente reducir todas estas complicaciones que mencionamos. Pero con el envejecimiento el aparato cardiovascular no responde de la misma manera ante episodios sobre todo de hipotensión arterial, ¿sí? Está como más enlentecido. Muchas veces además el paciente por alguna otra razón o lo que fuera recibe algún metabloqueante. Entonces, imagínense que ante un descenso de tensión arterial, o sea, está más lento, entonces para incorporarse, para levantarse, el ortostatismo por ahí puede que aparezca con más frecuencia, y esa imposibilidad, o por enlentecimiento, porque está envejecido y porque está beta bloqueado, para levantar la tensión arterial puede dar lugar a la aparición de hipotensión, mareos y caídas, ¿sí? Entonces guarda acá, porque no vamos a buscar valores de 120, ¿sí? Y de hecho, ya hay muchos estudios que han evaluado y que lo que plantean es que en esta población tan añosa, la relación beneficio-riesgo se ha visto. ¿Uno para qué trata la hipertensión? Para reducir el riesgo de ACV, ¿sí? Se ha visto que en esta población muy añosa, valores muy por debajo de 140-90 tienen más chances de hipotensión, mareos, caídas y fracturas que de ACV. Entonces, si la incidencia de ACV no es mayor y tienen mucho más riesgo, justamente lo que se puso en discusión es eso. ¿Qué valores de tensión arterial vamos a buscar en este grupo etario? No vamos a buscar 130-80, ¿sí? Lo más probable es que seamos un poquito más permisivos. Se ha visto que 140-150 de sistólica se permite, sobre todo en estos, ¿no? Los que hacen hipotensión, mareos y caídas. De hecho, yo les contaba la otra vez a los chicos, vino un paciente que venía, y de hecho también pasa a veces que por ahí el paciente, no sé, hace 10 años le pusieron un esquema de tratamiento antihipertensivo y cuando viene, digamos, lo empezamos a ver, ya tiene 80 años, no tiene la misma actividad, no tiene la misma funcionalidad, y esa dosis del tratamiento antihipertensivo puede que le dé hipotensión y el paciente esté mareado, con decaimiento. Bueno, simplemente es reducir la dosis y los pacientes empiezan a andar mejor. No es algo menor. Piensen que si hay hipoflujo cerebral, el paciente no va a estar óptimo para hacer sus actividades y demás, ¿sí? Pasa que muchas veces la gente dijo, no, me lo puso el cardiólogo, es de por vida. Sí, de por vida, pero hay que ir viendo, porque el cuerpo va cambiando, el cuerpo va envejeciendo, la actividad va modificándose, la funcionalidad de la persona no es la misma, la dieta va cambiando, la ingesta va cambiando. Entonces lo que era por ahí óptimo hace 20 años atrás, hoy ya no lo es. Entonces eso también guarda, porque si ustedes le toman la presión a un paciente por ahí muy añoso y le toman 10-6 y está recontra polimedicado, capaz que haya que pensar en bajar, ¿sí? Por ahí no todo de golpe, ir de a uno siempre. Yo soy partidaria que tanto para agregar como para sacar, lo ideal es ir haciéndolo de a uno, porque entonces ahí uno puede ir evaluando la respuesta, ¿sí? Bien, bueno, y en cuanto, entonces, acá, para pensar en hipertensión, iríamos más por los dihidropiridínicos, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Y con respecto a los efectos adversos a la seguridad, porque entonces hasta acá, perdón, iríamos como que venimos más o menos parejitos, salvo en la nefropatía podríamos optar por cualquiera de los grupos, ¿no? O bueno, en la hipertensión sistólica aislada se ha estudiado más los bloqueantes cálcicos, por eso muchas veces puede llegar a ser de primera opción arrancar con bloqueantes cálcicos en este grupo de población. Y en cuanto a la seguridad, porque si fueran todos iguales de eficaces, entonces selecciono por seguridad el tratamiento. Estos producían, los que son dihidropiridinas, producían taquicardia refleja y por lo tanto el aumento del incremento de las demandas de oxígeno miocárdico, pueden producir hipotensión, cefalea, hiperplasia gingival, edema premalleolar y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Está bien, lo de la hipotensión y lo de la taquicardia refleja sobre todo ¿cuándo? En la nifedipina de liberación inmediata.
Bien, sobre todo la de acción muy corta, ¿sí? Que de hecho, hoy yo les comentaba que había un grupo que está bien, reducía los valores de tensión arterial, pero aumentaba la incidencia de ACV isquémico. ¿Por qué creen que la nifedipina de acción corta puede aumentar el riesgo de ACV isquémico? Porque hay una... Justamente por el efecto de la hipotensión, ¿o no? Claro. disminuye muy abruptamente. Exactamente. Ese descenso abrupto no sucede lo mismo con la nifedipina de acción prolongada. Hoy prácticamente la nifedipina de acción corta no circula y la mayoría de las nifedipinas que van a dar son las de acción prolongada, justamente por eso. Porque la otra tiene un efecto vasodilatador tan rápido que produce un descenso abrupto con hipoflujo cerebral y aumento del riesgo de ACV. Eso está recontra demostrado, o sea que sería iatrogénico o de mala praxis, si se quiere, dar una nifedipina de acción corta a un paciente que viene a la guardia hipertensa. ¿Sí? Por esto, porque podemos aumentarle el riesgo de ACV. Está bien, le va a bajar la presión, pero si el paciente se va después con un ACV puesto, ¿y dónde está el beneficio? ¿Sí? Bueno, y después mencionaron, sí, todo, mencionaste cefalea, ¿qué más puede dar? Por Edema periférico. Bien, ¿cómo va a ser el edema? ¿Qué características tiene el edema por los bloqueantes cálcicos? ¿Electromaliolar? ¿Eso? Bien, perimaliolar, sí. ¿Cómo lo pueden diferenciar del edema de la insuficiencia cardíaca? ¿O es igual? Decía que es un edema periférico de los miembros inferiores. Bueno, pero el de la insuficiencia cardíaca, si el paciente Igual. es ambulador, al final del día va a ser también igual. Por eso. El edema de la insuficiencia cardíaca va a empezar bien a nivel de miembros inferiores y va a ir subiendo según el grado de insuficiencia cardíaca que tenga. Bueno, será hasta solamente las piernas o subirá por raíz de muslo. Este sí va a ser bien perimaliolar y va a ser eritematoso y caliente probablemente, porque es por vasodilatación. El otro es por extravasación de líquido, va a ser frío, va a tener fobia. Entonces, a estos pacientes que los tengamos con bloqueantes cálcicos, miremosle los tobillos. Profe, ¿cómo es? Entonces va a ser caliente y ¿qué? Eritematoso. Gracias. Profe, y en el caso de que veamos que tiene edema, Piensen, sí. ¿hay que cambiarle la medicación entonces? Sí, habrá que ver la magnitud del edema también, por ahí no le genera molestia ni nada, pero si lo ven, pensar que puede estar en relación con eso, de eso se trata. Claro, está bien. ¿Sí? Bien, ¿y algún otro efecto adverso que predominantemente lo van a tener los otros? Estreñimiento. Por Bien. verapamilo, sí. Bien, Y ¿por qué el estreñimiento? Porque también empieza a bloquear los canales de calcio, o sea, afecta la motilidad gastrointestinal. Bien, hay Entonces, se va a canales de producir la calcio a contracción. nivel del músculo. Bien, hay canales de calcio a nivel del músculo liso gastrointestinal. Perfecto. O sea que bueno, y tienen mayor incidencia los otros, ¿sí? Lo de la constipación no es algo menor. Bien. Bueno, entonces vuelvo a lo mismo. Hasta ahora que venimos viendo todos estos grupos, podríamos decir, o lo que venimos charlando, lo pueden repasar en el libro, prácticamente la eficacia clínica es bastante parecida, con algunas salvedades en algunas situaciones particulares. O sea, podríamos pensar en seleccionar por seguridad o por conveniencia. Si conveniencia sería si uno lo puedo administrar una sola vez por día, la tengo que administrar dos, si lo puedo dar por vía oral, no lo puedo dar por vía oral, sí, el costo. El costo muchas veces no termina siendo en algunas, hoy, sobre todo hoy en día, que la medicación está bastante costosa, termina siendo, digamos, de alguna manera un determinante. La mayoría de estos, como les decía, la mayoría de las obras sociales a los más antiguos de cada grupo los cubre, tiene cobertura al 100%. Por ejemplo, PAMI tiene cobertura al 100%, ¿sí? No de los, por ejemplo, de los ARA2 de todos, no tiene cobertura al 100%, ¿sí? Entonces, bueno,
no es algo menor a la hora de prescribir, bueno, esto, ¿no? Primero, contemplar la eficacia, a igual eficacia clínica, bueno, me fijo en seguridad, conveniencia y finalmente en el costo, ¿sí? Porque yo le puedo dar el mejor tratamiento del mundo al paciente y si el paciente no lo puede pagar, no lo va a hacer. Que no siempre lo más caro es lo mejor, eso también, porque a veces la gente cree que cuanto más caro, mejor. Les encanta gastar plata. Bueno, en eso. Beta bloqueantes. 75 años con hipertensión y cardiopatía isquémica, recibe atenolol 50 cada dosis. Bien. ¿Cómo explicarían el efecto antihipertensivo en el esquema fisiopatológico de la hipertensión arterial? Es lo que habíamos hablado, disminuye la frecuencia cardíaca, y por lo tanto Claro. disminuye la presión arterial. Bien. Yo leí también que el efecto... Porque la frecuencia cardíaca es uno de los determinantes del volumen minuto, pero además también va a tener repercusión sobre la contractilidad, frecuencia cardíaca y... La secreción de renina. Bien, la secreción de renina, o sea, probablemente sobre la poscarga y precarga, ¿sí? Indirectamente. Bien. Bueno, y los beta bloqueantes también, en cuanto a la eficacia clínica, tienen similitudes con los otros grupos que veníamos charlando. El tema es que, bueno, acá va a tener repercusión no tanto sobre resistencia periférica, sino sobre todas las otras variables, ¿sí? Por ahí probablemente los beta bloqueantes, si es hipertensión aislada, solamente hipertensión, por ahí no tiene un rol tan importante, ¿sí? Porque no tiene, digamos, tienen un efecto sobre la hipertensión arterial, pero no tanto como los otros que van directo a actuar sobre la resistencia periférica, ¿sí? Bueno, y dentro del grupo beta bloqueantes, sobre algunos grupos después vamos a volver, la clase que viene vamos a charlar sobre insuficiencia cardíaca, vamos a volver, por ahí vamos a charlar sobre los mecanismos de acción que tengan que ver o que podamos relacionar con cada una de las situaciones de salud, pero el grupo va a seguir siendo el mismo, los efectos adversos van a seguir siendo los mismos, ¿sí? La idea es ir retomando y volviendo a charlar, ¿sí? Bueno, ¿cómo los podríamos clasificar a los beta bloqueantes? ¿En selectivos y no selectivos? Bien, selectivos y no selectivos. Acá, en los beta bloqueantes, algo parecido a lo que charlábamos, por ejemplo, con los IECA, puede que se conviertan de primera línea en el tratamiento de la hipertensión si además el paciente tiene, por ejemplo, cardiopatía, como en este caso. O si además el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes en esas situaciones de salud tienen un beneficio adicional, ¿sí? ¿Está? Sí. ¿Qué beneficio va a tener el tratamiento de la cardiopatía isquémica el uso del beta bloqueante? Que lo que pasa es que el beta bloqueante, sobre todo los selectivos beta 1, al inhibir